Buenos días. Mi nombre es Gustavo Berrone, yo soy el presidente de la Asociación de Psiquiatras de la provincia de Córdoba y quiero agradecerle la participación de todos ustedes en este que hemos dado a llamar el ciclo de conferencias complementarias. Es una serie de conferencias que vamos a dar. Tenemos pautadas 6 este año y la temática va a ser la psiquiatría en la pospandemia. Para la primera conferencia hemos llamado a un amigo, al doctor Giovanni María de Bosa. Él es doctor, es el responsable del Centro de Psiquiatría de Salud Mental Frosinone, eso está muy cerquita de Roma, y con él nos une una amistad desde el año pasado que nosotros lo hemos convocado para que dé una charla en el Consejo Médico de la provincia de Córdoba. Él el año pasado se desempeñaba como el embajador de la República de San Marino y bueno, nos ha venido a dar una charla que fue bastante motivadora y muy complementaria en todo lo que estábamos viviendo nosotros con la ley de salud mental. Bueno, la verdad que les agradezco la presencia a todos ustedes, le agradezco a Investi, que nos ha permitido este canal de difusión y de ayuda para poder desarrollar esta charla, y le agradezco al doctor Manuel Vilapriño, que es el vicepresidente de APSA en ejercicio, y que, bueno, él es ya como parte de la casa. Entonces, él va a ser el moderador y el coordinador de las preguntas, y él va a decir también, va a moderar después al final, junto con Giovanni, va a dar su punto de vista de esta particular situación que estamos viviendo y de lo que va a ser un contrapunto ahí en su visión de lo que está pasando en Argentina con relación a Italia. Bueno, desde ya muchas gracias y los dejo en manos del doctor Giovanni. Giovanni, muchas gracias. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Sí? ¿Me escuchas? ¿Sí? ¿Todo? Sí, Ok. perfecto, Giovanni. Hola. Buenas tardes a todos. Permítame agradecer ante todo a Gustavo como presidente de la Asociación de Psiquiatría de Córdoba y también al vicepresidente Manuel Vilapriño por esta invitación. Una gran oportunidad de diálogo, podría decir intercontinental, entre dos países, hermanos por cultura, por idioma, por todo al final. El tema que vamos a tocar hoy se refiere a una situación creada en Italia en relación al tratamiento y a la asistencia de los enfermos mentales y de manera más en general, cómo se interpreta la figura y la función de los psiquiatras después de la entrada de la ley de reforma llamada Ley Basaglia hace 40 años. La intención mía personal es hoy día presentar a vosotros no una opinión que evidentemente podría ser afectada por mi punto de vista, sino una sorta de fotografía en la cual cada uno de vosotros podáis expresar libremente su opinión y hacer así sus personales consideraciones. Comienzo este encuentro, si el presidente me lo permite, haciendo dos promesas. La primera es de hablar por no más de 40 minutos y por esto voy inmediatamente a revisar mi reloj, así que no corráis el grave riesgo de pasar toda la noche conmigo. Lo vamos a poner rápido acá. La segunda es que trataré de no poner demasiado a prueba vuestra resistencia tan debilitada, yo pienso ya por la pandemia, con mi español. Así yo espero de ser comprendido suficientemente. Entonces, vamos a iniciar
voy a poner, espero que la tecnología aquí me ayuda. Ok. Vamos a empezar la... Perdón. Perdón, como siempre, cuando uno la prueba funciona perfecto y cuando uno poi se pone... Allora. Ok, vamos. Entonces, introduzco el tema. La situación en Italia hasta el 1978 era arreglada por la ley del 14 de febrero del 1904, que hablaba en materia de organización de asistencia psiquiátrica en Italia. Muy rápidamente, tres eran los artículos que reglaban la materia. El primero, que declamaba como se deben ser mantenidos y cuidados en los asilos todas las personas que tienen alienación mental cuando son peligrosos para ellos mismos o para otros, cuando causan escándalo público y no están y no pueden guardar convenientemente y cuidar fuera de los asilos, podrá ser permitido por el tribunal a solicitud del procurador del rey el tratamiento en una casa privada. Ese artículo sintéticamente dice que la enfermedad mental estaba tratada sí por el médico, pero que tenía siempre una supervisión del poder administrativo de policía, de juicio. Esta regla está fortalecida por el artículo 2, cuando se habla que la admisión de los alienados en los asilos debe ser solicitada por los relativos tutores o protutores, también por cualquier otra persona, en el exclusivo interés de los enfermos y de la sociedad civil. Ecco que aparece el concepto de protección para el enfermo mental, pero al mismo tiempo para la sociedad civil. Y por esa razón que la solicitud tiene que ser siempre autorizada por parte del juez, del pretor, a través de una presentación de un certificado médico, de notoriedad, bla, bla, bla. Eso siempre por el tribunal a petición del fiscal sobre la base del informe del director del manicomio y después de un periodo de observación non superiore a un mese. Quindi se fortalece siempre questo concetto, que ahora lo vamos a sintetizar acá más. Ok. Que la supervisión de la enfermedad mental hasta el 1978 en Italia era reglada por mano de la autoridad judicial y de manera subalterna a eso estaba la autoridad médica. Así que un médico, un psiquiatra, tenía siempre que pedir el permiso, quindi l'autorizzazione da parte del juez para poder poner un enfermo en hospital psiquiátrico, claramente contro la voluntad del enfermo. Quindi hablamos de todas las enfermedades psicóticas, del área psicótica o de grave depresión endógena o otras formas de depresión muy grave. Así que cuando si necesitaba una alta a contra de la voluntad del enfermo,
El médico lo podeva sí hacer, pero siempre con una supervisión del Poder Judicial. ¿Qué pasa? Que nel 1978 el gobierno hace una primera propuesta de ley por parte del senador Orsini. Hablamos del abril del 1978. Donde podete mirar que el concepto se va a modificar, poniendo la autoridad médica, quindi lo psiquiatra, arriba del poder judicial. Nel sentido que lo psiquiatra va a ser más autónomo en sus decisiones y que necesita sí siempre de una autorización judicial, pero esa va a ser, como dire, complementar a quella médica. Nada, come dire, puesta in posizione superiore, quindi o parecida o subalterna. Ora, questa proposta di lei non es actualizada porque nel mismo tiempo este médico, después vamos a hablar, que se llamaba Franco Basaglia, con l'aiuto de una corrente politica che nell'Italia de los años 70 era bastante representada. Hablo del Partito Socialista, del Partito Comunista Italiano. Dicevo, Basaglia tiene la fuerza para presentar otra propuesta de ley, que es una propuesta de ley totalmente distinta de las primeras dos. ¿Y por qué? Porque por la primera vez él pone como supervisión de la enfermedad mental no la autorità medica, non l'autorità giudiziale, ma unicamente quello che él llama il contesto social. Quindi è una interpretación totalmente rivoluzionaria. Vamos a mirar qué es este contexto social. Por contexto social se va a entender el vehículo de recuperación de las capacidades a través de la acción del diálogo, a través de una acción de recuperación de lo vivido, que aparece prioritario y de importancia fundamental, y al final a un análisis, a través del análisis de los problemas de relación. Cioè, ¿qué pasa? Pasa que el tratamiento de la enfermedad mental, y hablo de la enfermedad más grave, quindi no hablamos del área neurótica, estamos hablando del área psicótica. Basaglia va a imaginar que la terapia podría ser, o se pueda, o como dirse, se podría manifestarse a través del contexto social. Eso quindi va a significar que la missione in ospedale psichiatrica, come anche il trattamento, sì, la medicalizzazione, aparece nunca más necesaria. Questo modello hace que al final de los años 70, hablamos quindi entre il 1978 e il 1983, en Italia no hay más hospitalizaciones en hospitales psiquiátricos. Está proprio un bloque total. Que no es poco, porque estamos hablando de más o menos de 5 años. El modelo alternativo que él va a proponer es quello de hospitalizar l'enfermo mental in quello che él llama departamento anticrisi. ¿Y qué es el departamento anticrisi? El departamento es un común departamento de uso social, come podría ser un apartamento de cada uno de nosotros, donde en este apartamento se van a poner algunos enfermos, 2, 3, 4, y diario esta comunidad va a tener la ayuda de un asistente social, de un enfermero, tal vez de un psiquiatra. ¿Eso por qué? Porque el concepto básico es que la enfermedad mental se cura a través del contexto social. Quindi diálogo,
recuperación de lo vivido y análisis de los problemas de relación. ¿Qué pasa paralelamente? Pasa que una parte de esto, de un cierto número de enfermos mentales, no van a ingresar en este departamento. Eso porque los departamentos, por razones económicas del país, no estaban listos. O porque el balance, el budget de la salud mental en Italia no estaba suficiente, no era bastante fuerte. Así que pasa que una gran parte de enfermos mentales se van a caer sobre el sistema familiar. Cioè la familia al final tiene que ser el punto de referencia, el punto de asistencia del enfermo mental que no ha nunca más un ayudo de tipo propiamente psiquiátrico. Miramos más cerca de quién es Franco Basaglia. Franco Basaglia, un neurólogo nacido nel 1924 e murió nel 1980, pasado a la historia italiana a la historia, podemos también decir, del mundo, come un reformador de la disciplina de psiquiatría, inspirador de quella que se llama la ley Basaglia, técnicamente llamada la número 180 del 1978, que introdujo una revisión reguladora de los hospitales psiquiátricos y promovió al final una transformación significativa de los tratamientos de la psiquiatría. La teoría era nel mundo, poi come todos saben, questo modello al final tampoco funzionò in Italia. Però, diciamo, l'idea originaria era di una trasformazione significativa a livello mondiale. Nel 1958 Basaglia obtuvo la docencia en psiquiatría, però proprio por sus ideas innovadoras y revolucionarias, no fue bien recibido nell'ambito accademico, así que nel 1961 abbandona la carrera universitaria e si muda a Gorizia, ottenendo il cargo di direttore dell'ospedale psichiatrico della ciudad. Da un punto di vista formativo, de formación, él inicialmente aborda la corriente psiquiátrica fenomenológica, quindi hablamos de los padres de la psiquiatría, quindi Karl Jasper, Minkowski, Binswanger. Paso a paso, però, él se pone más cerca de teoría como quella de Michel Foucault o de Goffman, estudiosos que van a criticar fundamentalmente, básicamente, la institución psiquiátrica. En Gorizia, él después un largo periodo de actividad con quell'altro médico, Maxwell Jones, que era un teoreta de las comunidades terapéuticas, le permite que algunos años después, en 1962, junto con otro su colega, Antonio Slavic, va a crear la primera experiencia anti-institucional nella cura de los enfermos mentales, abriendo quello che si chiama la comunidad terapéutica. Para comunidad terapéutica se intende un centro de asistencia puesto adentro de un hospital general, un centro donde siempre el tratamiento farmacológico no es un punto de referencia, como decir, presente, obligado. Es del tutto, come dire, secondario. En esta comunidad terapéutica inicialmente se intenta resolver el problema de la enfermedad mental siempre a través de diálogo, revisión del vivido personal
Sì, quindi sempre attraverso un modello come dire, sì, di contatto diretto, non con tratamiento farmacologico. Por eso, eco que vamos a mirar, se eliminan todos los tipos de restricciones físicas. La terapia electroconvulsiva, el electroshock, se va a prohibir completamente. Y también se abren las puertas de las salas. La persona con enfermedad mental, questo è l'altro concetto muy interesante que se va a crear en aquellos años, es que el enfermo mental no es más un enfermo mental, ma es un hombre libre que debe reafirmar su libertad interior, expresiva, comunicativa, social y sexual. Quindi no hablamos más de una persona entendida come afectada da una psicopatología, ma como una persona, como dir, normal, che vive la sua esperienza psicopatologica come un estilo de vida. Un aspecto muy interesante, forse pasó por la primera vez esto, podemos notar come l'elettroshock, la terapia elettroconvulsiva, da parte, in verità non da parte di Basaglia, perché Basaglia al final fu un medico, come dire, abbastanza al final moderato. Quel che passò con los miembros de la escuela basaliana fu totalmente distinto, come se dice, fueron más realistas del rey. La escuela basaliana, después de la muerte de Basaglia, fu una escuela que todavía existe en Italia ed è una escuela bastante extremista. Comunque, entonces, volviendo al tema de la terapia electroconvulsiva, es interesante notar come por la primera vez se contesta un tratamiento médico non haciendo recurso a críticas de mérito, quindi diciendo non solo la terapia elettroconvulsiva non funziona, por eso, e in alternativa io pongo otro tipo de terapia. No, se va a contestar esta terapia con l'istrumento ideologico, cioè se dice che questa terapia es un frutto di un'ideologia antidemocratica y fascista. Ahora, è un aspecto, se uno va a reflexionar, bastante singular, ¿no? En fondo es como que nosotros hoy día vamos a contestar en medicina general la maniobra de Epley, que como pienso sabéis todos, va a aplicar para tratar el vértigo posicional de la cabeza, dice, no lo vamos a hacer porque esta maniobra es expresión maoísta o comunista. Es como decir, es una interpretación bastante extravagante, bastante singular. Pero así fue. La terapia electroconvulsiva fue totalmente prohibida y todavía Italia sigue con este tipo de mentalidad. Si tú vas a hablar con la gente común o al enfermo, vas a proponer un tratamiento de electroshock que, recuerdo, todavía la Organización Mundial de la Sanidad recuerda es el tratamiento alternativo por la depresión, por la depresión endógena y por la depresión catatónica. Come dire, la respuesta que la mayoría de las personas, anche también de muchos colegas, te van a ofrecer es una respuesta totalmente negativa. Comunque, entonces, seguimos. Sempre nel pensamiento ideologico di Basaglia, las terapias farmacológicas se considerano non necesariamente un strumento terapeutico primario, prioritario y fundamental. Al contrario,
es el diálogo, la comunicación, el intercambio con todas las figuras sociales son medios válidos de intervención en el tratamiento de las enfermedades mentali. Quello che stavamo trattando antes, cioè proprio una rivoluzione concettuale del trattamento della psicopatologia. Y si vamos, claro, a imaginar que el remedio no es más farmacológico, ma è un remedio di dialogo, la consecuencia lógica es que todo pasa a través quella che si chiama la visita collegial, che in Italia poi fue llamada visita collegial democrática, la VCD, e esta visita colegial estaba composta dallo psicólogo, sociólogo, asistente de servicios sociales, el enfermo, el médico, también personal auxiliar, portero, administrativo, personal de sala. ¿Ma por qué eso? Claro, porque si vamos a imaginar que la enfermedad mental, como se diceva, no es una enfermedad, ma es un modo de ser, cada persona al final tiene, como decir, la posibilidad de expresar sus opiniones. È un poco quello che todavía pasa con la psiquiatría, ¿no? Nel sentido que si todos nosotros estamos tratando con un cardiocirujano, probablemente ninguno de nosotros se va a confrontar con él hablando de técnica de cardiocirugía o de otro. Pero cuando hablamos de psiquiatría, es muy fácil que cualquier persona te va non solo a contestar quel che tu psichiatra vas a dire, ma te va a enseñar. E penso che eso è perlomeno in Italia, è ormai una abitudine, es una forma que estamos muy acostumbrados a eso. Esta expresión es de Franco Basaglia, que dice: la psiquiatría que no ha entendido los síntomas de la enfermedad mental debe dejar de desempeñar un papel en el proceso de exclusión de los enfermos mentales, buscada por un sistema ideológico, convencido de poder negar y anular sus contradicciones, alejándola de sí mismas y marginándolas. Eso es un po' el concepto básico de Franco Basaglia que puede ayudar a comprender del por qué da este pensamiento, el modelo que él ha propuesto revolucionó completamente, o ha intentado, claro, de revolucionar completamente el concepto del tratamiento psicopatológico. Vamos a ver la situación actual, que toda esta teoría, che poi in Italia non fu una teoria, però perché se cambiò in una situazione reale. Ok, estamos. Dicevo, la situación actual fue que los hospitales psiquiátricos, entendido como hospitales psiquiátricos, fueron completamente abolidos. Italia todavía no tiene hospitales psiquiátricos. Tampoco hay asilos criminales. La asistencia y el tratamiento psiquiátrico en Italia todavía funciona a través quello che si chiama servizio psichiatrico diagnostico y atención. Es como un chiquito, pequeñito hospital que tiene un máximo de 15 camas, donde el enfermo mental puede ser hospitalizado por un periodo máximo de 15 días. Para tenerlo más de 15 días,
el médico tiene que hacer todo un recurso burocrático administrativo, no siempre fácil, y en aquel caso el enfermo mental puede remaner más tiempo. Ma vi dico, no es una cosa tan común, es una cosa bastante complicada. Toda la actividad ambulatorial y de atención domiciliaria pasa en Italia todavía a través de lo que se llama el Centro de Salud Mental, que es un ambulatorio, sostanzialmente es un gran ambulatorio abierto de las 8 de la mañana a las 8 de la noche, donde se va a atender el enfermo mental. Ora, dunque, más, tenemos quello que se llama un centro diurno, que está abierto de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde usualmente, que hace una actividad de rehabilitación y de recuperación de las habilidades sociales. En fin, tenemos quella que se llama la comunidad terapéutica, donde el enfermo vive usualmente adentro, quindi vive todo el día, toda la noche, está en permanencia. Algunas comunidades, diferentemente de la primera, están abiertos solo a la mañana, de la mañana a la noche, así que el enfermo tiene que volver a su casa. Quindi tenemos dos distintos tipos de comunidad terapéutica. Tenemos también lo que se llama el grupo apartamento, que consiste en un departamento donde van a vivir 2 o 4 pacientes psiquiátricos, en este caso que son más estabilizados, con un suficiente quindi grado de autonomía, usualmente supervisados por parte de un médico, de un asistente social y de un enfermero. Dicevo antes que el asilo para los criminales en Italia no existe más. Ahora tenemos quella que se llama una residencia de máxima seguridad, donde los criminales enfermos mentales están. El problema es que de este tipo de residencia, aquí vamos a abrir un discurso más amplio que, hoy día no vamos a tocar, es una situación muy crítica actualmente. Eso porque adentro no está prevista ningún tipo de seguridad para el personal enfermierístico, para el personal médico, así que quien va a trabajar adentro de esta estructura todavía sigue viviendo en modo bastante complicado y peligroso. Pero eso es como decir, otro argumento que no vamos a tocar hoy día. Vamos a tocar quello che era il regime di rutina. Allora, il punto che todavía in Italia existe, e questa è una conseguenza del pensamiento di Basaglia, è che cualquier tipo de régimen de rutina tiene que ser obligatoriamente, siempre, liberamente compartido y aceptado de parte del enfermo mental. Esto significa que una propuesta de admisión a un centro psiquiátrico, más una propuesta de tratamiento de tipo farmacológico o psicoterapéutico, también una propuesta de tratamiento de rehabilitación pasa y se activa siempre y solo a través del consentimiento. Esta es la nuestra palabra mágica que tenemos en Italia, el consentimiento. Todo tiene que ser tenido con consentimiento. Te vas a imaginar, ¿no? Hacer el consentimiento a uno psicótico delirante, ¿no? Te puedes imaginar qué es. Ok. Eso es, como sabes, los países latinos son parecidos por su historia de burocracia. Bien, eso es el modelo que el enfermo mental, después que ha elegido todo, tiene que firmar y contrafirmar de nuevo. Eso dice, como podéis mirar,
que io soy in un estado de llena coscienza, que he comprendido bien todo quello que tú me estás diciendo y que por eso yo acepto el tratamiento farmacológico. Ahora, es una locura, ¿no? Cioè, tú vas a ofrecer un papel donde un enfermo mental tiene que declarar que tiene llena coscienza de quel que va a hacer. Yo vi giuro que este modelo funciona todavía en todos los centros de salud mental italianos. Más, esto es el segundo. Un enfermo mental tiene que compilar cuando ingresa per un tratamiento terapéutico. No hablamos de hospital, estamos hablando de centro de salud mental, cioè de ambulatorio. Cuando un enfermo mental quiere ser seguido da un ambulatorio, todo esa es la parte burocrática que tiene que compilar. Bueno, al lado del regime de la rutina, claro, puede pasar que se crea la condición de quello che chiamiamo un régimen obligatorio. Hablamos de un sujeto en un estado de excitación psicomotoria severa, que quindi está implementando un comportamiento agresivo, un comportamiento violento, peligroso para ellos y para otros, y que obviamente rechaza de tomar las terapias prescritas. Parece una teoría extravagante, pero también en esta situación, la primera etapa para affrontare il problema è quella che si chiama tratamiento de hospitalización voluntaria. Cioè, vas a imaginar, tú estás con uno psicótico, uno esquizofrénico, con un comportamiento totalmente violento, agresivo. Bien, la práctica quieres que tú te vas a poner al lado de él y empieza a hablar, 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 hasta que tú vas a tomar el consentimiento para poderlo hospitalizar. Así que se puede hacer la hospitalización voluntaria. Esa no es una fantasía, eso pasa de verdad todavía nella pratica psichiatrica. E dico más, lo psiquiatra que no es capaz de tener este tipo de consentimiento voluntario, no es raro que tiene críticas da parte de la dirección del hospital o da parte de funcionarios administrativos. Sí, claro, porque si la impostación es que toda la psicopatología, quella más grave, tiene que ser resuelta a través del diálogo y de todo este tipo de fórmula, claro, esto significa que tú como psiquiatra eres totalmente un incapaz. En toda manera, puede pasar que esta tratativa, como yo la llamo, la tratativa de un vendedor de tapiz, no sé si algunos de vosotros tienen experiencia de lo que puede ser un mercado árabe, ¿no? Cuando tú vas a contratar el precio de un tapiz de algo, ¿no? Se apre una trattativa. Bien, è quel che passa con l'infermo mentale in questo tipo di situazione. Tu vas a aprire una trattativa illogica, una trattativa di fantasia, però de verdad es una trattativa. Bien, nel caso che questa trattativa non va a funzionare, allora tenemos que recurrir a quello che si chiama il trattamento di salute obbligatorio, il TSO. Sea que hablamos de hospitalización voluntaria, sea que hablamos de un tratamiento de salud obligatorio,
en el primer caso como en el segundo caso, el destino del enfermo es el servizio psichiatrico di diagnostico y atención. Quel servizio psichiatrico, appunto quel chiquito, quel pequeño hospital que tiene 15 camas y que puede hacer una hospitalización para no superior a 15 días. Questa hospitalización voluntaria, repito, tiene que ser conseguida a través del diálogo y de la persuasión. Justamente, cuando vamos a recordar la característica del delirio, absoluta certeza subjetiva, no influenciabilidad, incorregibilidad ante cada experiencia e irrefutación lógica. Bien, el pobrecito Jasper se va a preguntar, ¿cómo vamos a poner todo eso? ¿Con cuánto se va a declarar antes, no? Parece una contradicción plena. Ed es una contradicción que todavía existe. Esto significa que los recursos, la enseñanza que tenemos desde 150 años de qué cosa es un delirante, de cuáles son las características del delirio, parece olvidarse completamente en frente a este tratamiento de hospitalización voluntaria a través del diálogo y la persuasión. Para explicar cómo se hace un tratamiento obligatorio, cioè hablamos appunto de la situación más trágica, ¿no? Cuando tenemos que hacerlo sin diálogo y sin persuasión, cioè cuando estamos en una situación de fracaso de la acción persuasiva, el tratamiento pasa a través de todo este tipo de etapas. Allora, prácticamente, ¿qué pasa? Vas a imaginar que tu psiquiatra te vas a encontrar con uno psicótico grave que está haciendo comportamiento violento, agresivo. Bien. La primera cosa tiene que llamar la policía de la ciudad. ¿Eso por qué? Porque la policía de la ciudad es la única fuerza fuerza social que puede arrestar, que puede así obligar a una persona y así ponerla restringida, como dire. Porque tu médico, tu enfermero no lo puede hacer. La ley no te lo permite eso. Al mismo tiempo, en espera que la policía de la ciudad llegue a tu domicilio donde tú estás con enfermo, tiene que compilar todo un modelo que tiene que enviar al alcalde. ¿Eso por qué? Porque, como se decía, el alcalde, la autoridad civil, tiene que confirmar la actividad que ha hecho lo psiquiatra. Lo psiquiatra no es autónomo, claro, ¿no? Obviamente. Tiene que quindi assistir lo psiquiatra e quindi che passa? Praticamente che l'alcalde muchas veces tiene que reunirse con el Consiglio de la Alcaldía e emitir un comunicado donde dice, sí, lo psiquiatra tiene razón, este señor puede ingresar en hospital psiquiátrico contro su voluntad. ¿Ok? Bien. El modelo quindi está compilado, este modelo pasa de nuevo a la policía administrativa. La policía administrativa manda el modelo al hospital, así que cuando llega el enfermo, el modelo aparentemente va a ser listo, va a ser... Esa la parte únicamente
burocratica. Parallelamente, dunque, questo è un esempio di proposta di trattamento sanitario obbligatorio che si può mirar. Aquí il medico, in questo caso io, tengo che compilare tutto quello che appunto sono los aspectos sia psicopatologico sia personale dell'infermo. Tengo che escribir che l'infermo rechaza la intervención, el tratamiento farmacológico o también un tratamiento de asistencia, y que por eso yo propongo, se propone l'internamento dell'infermo mentale in ospedale psichiatrico. Y como dicevo antes, para permitir que una persona in una condición de violencia, quindi in una condición de agresividad, pueda llegar al hospital, si necesita obligatoriamente una solicitud de asistencia. Questa solicitud de asistencia la pueden hacer únicamente o la policía o la otra fuerza armada italiana que se llama Carabinieri. No lo puede hacer la policía locale, cioè la policía que hemos mirado antes, porque la policía locale puede hacer únicamente, puede absolver a funciones administrativas. Así que tu médico, vamos a recordar que todo esto pasa en el mismo momento que tú estás ahí atendiendo l'infermo agresivo, l'infermo violento. Quindi vas a imaginar el tiempo que pasa. Bien, llega la policía, si el enfermo se está parado en su casa que no quiere salir, tampoco la policía puede hacer nada, puede hacer algo. Así que se necesita la intervención de los bomberos. Los bomberos son los únicos que pueden ingresar en casa de una persona cuando la persona no lo quiere. Quindi in questo caso bomberos, policía, bien. Al final, cuando todo esto carrusel está pronto, llega al final la ambulancia para el transporte dell'infermo mentale en hospital psiquiátrico. E una storia che parece una storia fantastica, una storia paradoxal. Però vi dico, es la historia que pasa típicamente non mucho nella grande realtà italiana, cioè in ciudades como Roma, como Milano, come Nápoles, passa però sistematicamente nella provincia, nella grande provincia italiana. Cuando hablamos de pueblos chiquitos, de chiquitas alcaldías, quindi la mayoría del sistema social italiano pasa desafortunadamente este tipo de situación. Volviendo a la ley Basaglia, de seguro podemos reconocer a la inspiración basaliana algunos méritos técnicos, de seguro. El primero fue un tratamiento y atención del paciente psiquiátrico a través de trabajo en equipo. Eso de seguro sí, porque en fondo Basaglia ha abierto la concepción de un tratamiento, quello che si chiama multidisciplinare, no? Quindi nel sentito che con lo psichiatra hoy día va a trabajar lo psicólogo, l'assistente sociale, l'infermiero. Para ofrecer, como dire, una ayuda más completa al enfermo. De seguro el otro mérito es quello que fue la ampliación de los tratamientos psiquiátricos mediante procedimientos de admisión diversificados por tipo y objetivos, en el sentido que antes, hasta 1978, el destino de un enfermo mental era únicamente el hospital psiquiátrico. Después,
se tenida la posibilidad de enviarlo en comunidades terapéuticas, en centros diurnos, en actividades che praticano una socialità más activa. Quindi, diciamo, de seguro lo podemos reconocer como una suerte de méritos. Al mismo tiempo, quello che penso podemos imaginar come deméritos directas e indirectas de la aplicación de esta ley, de seguro una devaluación de la dignidad propio del rol dello psiquiatra y de los psiquiatras en general. No es un misterio, por lo menos en Italia, que cuando se habla de psique, del concepto de psique, los periodistas, el mundo político, el mundo social, el primer interlocutor de ellos no es más lo psiquiatra, es lo psicólogo hoy día, el sociólogo, el antropólogo, ma no es lo psiquiatra. Lo psiquiatra es raro. Le digo, también en esta situación que está pasando en Italia, la situación pandémica que estamos viviendo, que todavía estamos viviendo de seguro de manera mucho más ligera, cuando se ha hablado a nivel nacional del problema psicológico, psicopatológico, los interlocutores en todo, dappertutto, fueron siempre psicólogos, nunca psiquiatras. Proprio la figura dello psiquiatra è una figura in Italia che io dico sempre come il panda, una carrera in estinzione. ¿Qué más? En mi opinión, una contribución voluntariamente o involuntariamente a considerar a la enfermedad mental non come una condición patologica e quindi de interesse clinico primario, sino como una forma de ser que permite a cualquiera dar su propia interpretación legitimando su trabajo. Eso forse è il punto para uno psicopatologo más trágico. Permitíteme de pasar esta sentencia. Declarar que el enfermo mental es una forma de ser. Esto apre como un vaso de Pandora, apre un mundo, porque si uno acepta el concepto que lo psicótico no es un enfermo, que l'infermo con trastorno bipolar no es un enfermo, que lo esquizofrénico no es un enfermo, mas son todas formas de ser, claro, el concepto mismo de clínica, de psiquiatría, de tratamiento, lo podemos olvidar, ¿no? Lo podemos olvidar. Tercer aspecto, haber hecho imposible ejercer una acción continua y obligatoria de cura a todos los enfermos mentales, sin conciencia de enfermedad, y dar en las familias todo el costo de la enfermedad mental. Eso es el tercer punto, yo digo más trágico, no puedo usar otra expresión. Tenemos un montón de enfermos mentales crónicos. Hablo prevalentemente de forma de esquizofrenia grave, donde nosotros no podemos ejercer una acción obligatoria y continua de cura, porque necesitamos siempre tener da parte del enfermo questo acto di voluntariedad. E quindi volvemos siempre al mismo punto. Esperar de obtener una acción de una contesta
afirmativa de colaboración, y si no hay eso, tú no puedes hacer nada. Esto ha hecho que muchas, me juro, esta es mi experiencia personal, un montón de familias tiene todavía el soporte el costo de la enfermedad mental, porque tenemos un montón de enfermos que viven de la familia y la familia está proprio completamente destruida, sin ayuda, sin poder hacer nada. Volendo sintetizar en un concepto, la psiquiatría es quizás la única rama de la medicina donde cada uno siente que puede intervenir, incluso el contexto puramente clínico, y formular su propio diagnóstico, causas, remedios y sugerencias sin problemas. Es el punto que estaba diciendo antes. El concepto de psichiatria, di salute mentale, è un concetto nella persona comune che si piensa poter affrontare así, bastante simplemente. Y como todos sabéis, desafortunadamente no es así. Si vamos a pensar que lo psiquiatra ideológicamente, da parte de muchos sistemas políticos, è stato considerato come una sorta di ángel guardián del poder, come dire che lo psiquiatra esercitava su poder como un poder y no como asistencia. Bien, la cosa más paradoxal, se lo vamos a pensar, que usualmente cuando se dice quella persona è loca, quella persona está enferma de mente, bien, la mayoría de las veces, quien declara eso es proprio la persona comune. Y muchas veces es lo psiquiatra que no declara eso. Muchas veces somos nosotros que tenemos que recordar a la gente o a la persona comune, mira, eso no es un enfermo. Quindi, come dire, paradoxale este tipo de situación, ma que però è una situación que todavía existe. Así termino. Yo pienso que el tiempo estamos. Mi intervención. Muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que sea estado comprendido. Discúlpame, como siempre, por mi italiano-español. Muchas gracias, Giovanni. La verdad, muy enriquecedor. Muy excelente. Excelente tu español. La verdad, excelente tu conferencia. Manuel Villapriño es el vicepresidente de APSA, de la Asociación de Psiquiatras Argentinos. Y bueno, ¿cuál es tu mirada, Manuel? Bueno, muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias a la Asociación de Psiquiatras de la provincia de Córdoba por invitarme. Un lujo escuchar la charla y escucharlo a Giovanni. Muchas gracias, Giovanni. Excelente. Hace tiempo atrás, hablando con Leonardo Tondo, que también es de Italia, hablaba un poco del tema de la ley Basaglia, con una idea muy parecida a la tuya, ¿no? Que el problema tal vez no fue Basaglia, sino lo que vino después de Basaglia. Y yo lo que veía es que queda claro en qué se inspiró la ley, la 26657, que tenemos en Argentina en relación a la salud mental. Está claro en quién se inspiró, ¿no? ¿Por qué? Porque compartimos, o comparte la ley nuestra, muchísimo de los postulados que tiene la ley de ustedes, los conocen. Hay determinados aspectos que me parecieron brillantes en la exposición tuya, relacionados con qué es lo que dejan este tipo de leyes detrás, ¿no?
yo creo que nadie puede dudar cuál de nosotros como psiquiatras, como médicos, con una visión bien humanista de la medicina, por algo elegimos lo que elegimos, va a estar en contra de que los pacientes sean abordados en forma interdisciplinaria, de que se respeten sus derechos, de que existan diferentes tipos de dispositivos donde abordar la problemática y la patología. Es muy improbable que existan demasiados psiquiatras que no estén a favor de esto. El punto es que, por lo menos acá en la Argentina, una de las cuestiones más peligrosas que yo he visto en relación, sí, peligrosas o complicadas en realidad, en relación al tema de la ley, es que, como decías vos, en esto de las consecuencias directas e indirectas, la ley tiene un mensaje antipsiquiatría detrás que resulta sumamente nocivo desde muchos lugares, ¿no? Y que ha llevado a, por lo menos yo te lo contaba ayer a vos, ayer, a los psiquiatras en la Argentina, muchos de los psiquiatras en la Argentina, a ver, a atemorizarlos en relación al proceder del psiquiatra. Es decir, el mensaje es tan subliminal en muchos aspectos y tan implícito, no explícito, pero implícito en relación a la figura del psiquiatra, que ha generado que el psiquiatra hasta dude muchas veces lo que implica, por ejemplo, un dispositivo de internación, cuándo se interna, cuándo no se interna un paciente. Eso nosotros acá en la Argentina lo vemos mucho. Parece que la única causa de internación, o para lo que sirve un dispositivo de internación, es para aquellos casos donde el peligro es cierto y inminente, cuando el riesgo es cierto y inminente en realidad. Y no entender que el dispositivo de internación es una figura más dentro de las estrategias de abordaje que tiene el psiquiatra para ayudar al paciente a recuperarse. Uno en la práctica habitual ve pacientes que son rechazadas sus internaciones porque no tienen riesgo cierto inminente. Sin embargo, el paciente no tendría derecho, es decir, como la ley implícitamente a través de mensajes más subliminales le saca el derecho al paciente que tiene una patología completa que requiere reevaluación diagnóstica y terapéutica para ser internado. ¿Por qué? Porque no tiene riesgo cierto inminente. ¿Sí? Y creo que este espíritu que tiene la ley, de acuerdo a la apreciación tuya que comparto, es uno de los aspectos muy negativos que tiene la nuestra. Y que viene de la mano también, entre comillas, de que se termina perjudicando a aquellos que tienen patologías psiquiátricas graves. Esos pacientes con patología psiquiátrica mayor, en muchos aspectos no son protegidos o cuidados por la ley. ¿Por qué? Porque no se les permite abordajes terapéuticos adecuados. En la Argentina pasa lo mismo con el tema de la terapia electroconvulsiva, no está prohibida, pero implícitamente está prohibida cuando vos no podés acceder a los recursos necesarios para hacerlo. Y una cosa que es muy importante, en la Argentina pueden acceder a TEC, a terapia electroconvulsiva, los que tienen recursos económicos. Aquel que no tiene recursos económicos, aquel que carece de medios económicos, no puede acceder al TEC. Una condición de desigualdad enorme. Todos estos aspectos son los mismos con los que lidiamos nosotros acá en la Argentina. Me llamó mucho la atención esto de los 15 días máximo de internación. ¿Cuál es el criterio clínico y cuál es el criterio terapéutico? Si todos sabemos que un tratamiento para una patología psiquiátrica mayor desde el punto de vista farmacológico, antes de los 10, 15, 20 días, es dificilísimo que antes de los 20 días, 15, 20 días encontremos respuesta. En 15 días uno ya lo tiene que externar. O sea, le está pidiendo que un paciente que no puede, que no tiene capacidad muchas veces de juicio de realidad, ni hablar de juicio crítico, que antes de tiempo ya empieza a considerar qué instancias terapéuticas van a venir después del alta. Una cosa absolutamente, para mí, loca, ¿no? Por eso digo que cómo se le quita el derecho
al paciente a recuperarse, ¿no? Y no a cualquier paciente, sino a los de patologías más graves. Trastornos adictivos, esquizofrenia, trastornos bipolares descompensados, cuadros depresivos severos. También coincido en esto de los méritos técnicos de la ley, por eso decía que ¿quién de nosotros va a decir que no está bueno que se aplique un presupuesto determinado, que en la Argentina no se cumple ni cerca, que los pacientes tengan diferentes dispositivos de abordaje para que no tengan que ser internados de manera prolongada? Nadie va a negar eso. El problema es que se cumpla o no. Bueno, yo, Gustavo, si te parece, que pasemos a las preguntas, así no los aburro yo y lo escuchamos al doctor. Bueno, está perfecto. Yo tenía una pregunta que es la que habían hecho. ¿Qué pasaba ahora en la pandemia con la psiquiatría? ¿Qué pasó con las consultas psiquiátricas ahora en la pandemia, Giovanni? Sì, dunque, hasta 2 semanas atrás, per todo el periodo pandémico, hablamos más o menos de 2 meses y medio, las actividades de los centros de salud mentales, quindi ambulatoriale, estaba cerrada, estaba abierta únicamente para las emergencias. Así que no hemos atendido en rutina ordinaria, hemos atendido solo en rutina de emergencia o en rutina extraordinaria. El dato que pero tenemos es que la mayoría de nuestros enfermos, yo te hablo de un campione, dunque, de 125 enfermos con patología del área psicótica, la mayoría de ellos, más o menos el más del 90%, no ha tenido crisis, al revés, viviendo en su espacio personal y no necesitando, o meglio, teniendo la constricción de no poder salir, ma de vivir adentro de su espacio doméstico, eso no ha creado problema. Anzi, al revés, ha hecho una situación de más estableza. Nell'area nevrotica hemos tenido algunos enfermos con un incremento de la ansiedad, no más del área cuanto del área de la ansiedad, del área ansiosa. Però ti dico, complessivamente un dato che sorprendente, nel sentito che non è stato tan negativo. Bueno, Manuel, fíjate las preguntas que hay en la Bien. sala. Yo quería preguntarte, sí, yo acá estaba leyendo las preguntas que he anotado, yo tengo varias, pero quiero hacerte una antes de pasar a las demás. Todos los dispositivos que vos mostraste, ¿no? De atención, ¿están presentes a lo largo del país en Italia o es una realidad de Basaglia que no se puede replicar en otros lados? No, ti dico, allora, il fenomeno Basaglia todavía in Italia è vivido más come una referencia ideologica che una referencia pratica, perché poi nella pratica, claro, vamos, gracias a Dios, ad atender los enfermos, ellos se van a hospitalizar, cioè quel che è passato negli anni 80 in parte è stato compensato e superato. Hoy come hoy l'unico problema che tenemos nella pratica è questo concetto ideologico che al final te crea il problema nella pratica clinica, e cioè il problema che tu tieni che tentar di solucionare il problema attraverso del dialogo, quindi del convincimiento, cosa che muchas veces è absurdo, ¿no? È come querer de vender arena nel desierto, è la misma cosa, quando tu vas a tenere questo tipo di confronto, no?
Quindi questo forse è il punto más negativo que todavía tenemos nella nostra pratica quotidiana, que no podemos hacer una actividad terapéutica inmediata, rápida, más eficaz. Todo tiene siempre que pasar a través esto a consentimiento. Y eso es un problema, es un gran problema. ¿Y con los pacientes suicidas? Pacientes suicidas, come tu sabes, se dice che il suicidio è la tumba dello psichiatra, ¿no? Porque la prevención del suicidio, en mi opinión, la prevención del suicidio no existe, te digo. No existe, ¿por qué? Porque todos sabemos que el suicidio verdadero es el suicidio que, sí, el suicida que 5 minutos antes coma con te una pizza, se toma una cerveza, te saluda, te hace un sorriso e poi il minuto seguente se mata, no? Questo è il verdadero suicidio. Poi sta tutta la panoramica del falso suicida, che è quello che dice me mato, me mato, me mato, me mato e nunca se mata. Así que la prevención suicidaria era. Claro, hemos tenido, yo pienso igualmente que en muchos otros países, actividades que se llama de prevención. Pero te digo, Gustavo, poi nella praticidad verdadera, ¿qué es esta prevención al final? ¿Qué haces? Eso es el punto. Cioè, claro, puede prevenir cuando tú sabes que está una persona deprimida, con depresión muy fuerte, que te dice, yo estoy así, allora tú vas a poner un tratamiento farmacológico. Pero claro, muchas veces tú tienes que hacerlo en un régimen obligatorio, porque no es que tú glielo puedes solo proponer. Faltando esta parte obligatoria, se crea el problema. Seguro. Manuel. Acá preguntan respecto a la cantidad de dinero que se invierte del presupuesto nacional a la salud y especialmente a salud mental. Y cómo es la mirada del resto del sistema de salud a la salud mental. Es decir, presupuesto por un lado y por otro, ¿cuál es la mirada de la salud respecto a salud mental? Dunque, perdón, respecto de la salud mental, que no he escuchado bien, perdón, que tengo la línea. ¿Cómo es la mirada del resto del sistema de salud a la salud mental? Il resto della salute, allora, podemos dire una cosa. No sé si Argentina pasa lo mismo, ma históricamente, lo psiquiatra da parte de otros colegas muchas veces no es reconocido como un médico, es reconocido como otro. A través de esto, lo digo porque el sistema de salud mira la psiquiatría come una suerte de primo povere, E la psiquiatría es siempre la última, que tiene, come dire, l'aiuto económico, que tiene también la atención social, quindi la atención política. Te digo, in fondo, al final, el pensamiento basaliano, por muchos políticos, quindi por parte del sistema político, è stata la solución más fácil, porque in fondo se diceva, mira, esto no es un enfermo, es una forma de ser, es como una forma artística. Io te giuro, se tu vas a revisar quel che passò nell'Emilia Romagna, hablo della parte del nord d'Italia negli anni 80, al lato del medico, dello psichiatra, stavano persone con laurea in filosofia. Cioè, eso por dire come il concetto della infermità mentale era appunto un concetto culturale, un concetto filosofico, non medico. Quindi hemos pasado todo eso. Y todavía persiste este tipo de opinión, que en fondo al final, el malato de mente puede ser un modo de representarse, un modo de vivir su vida.
E quindi la tensión es una tensión que, come dire, no va a ser tan fuerte como si tú vas a hablar de una persona que tiene un infarto al corazón o que tiene un cáncer, claramente. Es una medicina más pobre. Eso es el punto. Bien, estoy buscando una pregunta. Acá, que es una pregunta con una también una especie de posicionamiento, que está muy bien. La terapia electroconvulsiva está incluida en el PMO, que es el Plan Médico Obligatorio acá en la Argentina, y debe ser cubierto por obras sociales y prepagas. La pregunta es cuál sería el fundamento de su uso disponiendo del espectro actual de psicofármacos y los diferentes abordajes psicoterapéuticos. Yo me gustaría ahí, antes de escucharte, Giovanni, que, a ver, por lo menos acá en la Argentina es muy difícil acceder. Y todos sabemos que la terapia electroconvulsiva está indicada en determinados casos muy puntuales, donde al día de hoy, es verdad que hay nuevos fármacos como la esketamina, la misma ketamina, pero aún así, al día de hoy salvan vidas. Hay pacientes que solamente, son pocos, es verdad, pero que solamente responden con terapia electroconvulsiva. El problema es creer que es un tratamiento que puede ser indicado a cualquier tipo de paciente. Pero en aquellos pacientes puntuales donde hay respuesta, solamente muchas veces la terapia electroconvulsiva es la que lo logra. Acá nos ha pasado de pacientes de estar hipermedicados, con todos los riesgos que eso implica, además del deterioro, del defecto y de todo el impacto orgánico, a los cuales se les autorizó terapia electroconvulsiva un año después de habérsele indicado, y que el paciente a las 3, 4 semanas ya pudiera estar tomando 1 o 2 fármacos únicamente. Ese mismo paciente recuperado con un nivel de funcionamiento, bueno, fue un caso muy paradigmático acá en Mendoza, se le hacía terapia electroconvulsiva de mantenimiento una vez por mes. Por cuestiones burocráticas y por cuestiones más que burocráticas, en realidad ideológicas, se le impidió la terapia de mantenimiento y el paciente nuevamente tuvo que ser reinternado. Creo que eran como 9, 10, 11 internaciones previas a la terapia. Volvió a hacer terapia electroconvulsiva una vez por mes de mantenimiento, de vuelta el paciente recuperado. Digo, hay funcionamientos que terminan siendo necios y absolutamente en contra de los derechos del paciente y de su familia. Sí, sí. Y te digo, en Italia, también en Italia, la técnica del electroshock es una técnica prácticamente desaparecida. Nel sentido che, se non me equivoco, están 4 o 5 centros, uno en Florencia, otro en Milán, que hace esta técnica. Por ejemplo, en estructuras de lo Estado, cioè hablamos de hospitales, de centros de saludes mentales de lo Estado, del Servicio Sanitario Nacional, esta técnica non se hace. Non se hace, ¿por qué? Porque al final el fondo es siempre lo mismo, es una técnica criminal, es una técnica que tiene su inspiración negativa. Eso, claro, va completamente a contrastar quel che tu stavi dicendo prima, cioè quel che stavi dicendo antes, che il mismo OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e la World Psychiatric Association, todavía dicen que el tratamiento de electroshock, por ejemplo, funciona appunto nella depressione catatónica o come ultima playa nella grave forme di depressione endogena. Però il punto, come dicevo anche nell'esposizione, che chi va a opponersi al tratamiento no es que lo va a argumentar
con argumentos técnicos o médicos. No, lo vas a argumentar con un tema ideológico. Ecco perché dico, quindi al final vamos a hablar dos idiomas completamente distintos, ¿no? No podemos comprendernos porque... E quindi es un tema para mí que no se va a resolver eso. Infatti in Italia al final es una práctica completamente desaparecida. Bien. Acá me vuelven a preguntar el tema de si sabes cuál es el presupuesto específico que se da a salud mental en Sì. Italia, ¿no? Guarda, mira, dunque il presupuesto in euro, te dico, eso no lo sé, pero puedo en caso pedirlo. De seguro pero è che il presupuesto della salud in Italia es un presupuesto que ha tenido en los últimos 15 años, è stato cortado del 25%. Ahora, con la crisis pandémica, gracias a la Europa, todo esto aparentemente lo vamos a revisar. Ahora, si tú vas a imaginar que en el panorama, en el contexto de la salud en general, quindi del Servizio Sanitario Nazionale in generale, la psichiatria, come dicevo antes, rappresenta sempre la parte minoritaria, ma proprio io penso de no equivocarme se te dico che è proprio la última nella scala de los presupuestos que se van a ofrecer a las distintas brancas de la medicina. Así que de seguro, appunto, es un presupuesto totalmente insuficiente. Bien. ¿Y vos qué herramientas? Sí, perdón. No, esta cuestión, ¿cómo podemos jerarquizar la psiquiatría? ¿Cuál es tu punto de vista? Eso iba a decir. Justo, pensamos igual, Manuel. Sì, ma mira, io penso, dunque, io personalmente penso come la mayoría de los psiquiatras, sale da un curso de estudios académicos y de especialización, pienso que podemos decir bastante largo, bastante difícil, incluido una residencia en hospital psiquiátrico que se hace muchas veces por 2 o 3 años antes de ingresar en la escuela de especialización. Así hablamos de muchas veces de 14, 15 años. Io te contesto con questo pensamiento. Trovo, me parece absurdo que io como psiquiatra, en mi práctica, tengo que muchas veces ser guidado dallo psicólogo, dal sociólogo o dall'infermiero, perché questo passa. Nella mia pratica diaria, cuando tú vas a hacer la reunión diaria, donde partecipan todos, perché come dire, un aspetto dell'impianto ideologico basaliano è che la riunione non si hace únicamente entre psiquiatras. Eso es un concepto que no, como decir, que es aceptado y no es aceptado. Así que la mayoría de las veces se hace con todos, quindi enfermeros, psicólogos, todos. Y claramente cada uno ofrece su parer y muchas veces el parer de lo psiquiatra no es considerado, te digo, clínicamente superior. Claro, yo pongo siempre todo eso come giusto que es en llave profesional, ¿no? Es un comentario, quello dello psiquiatra, que al final tiene el mismo valor de otras figuras profesionales. Ahora, si no me equivoco, esto no pasa por un cirujano, no pasa por un pediatra, no pasa por un cardiólogo, no pasa por un ginecólogo.
Esa è la grande distinzione. Quindi quello che io auspico è che lo psiquiatra pueda reconquistar su posición central nel tratamiento de una branca de la medicina que todavía se llama psiquiatría y que pueda ser realmente lo psiquiatra. Esto es mi auspicio, como digo. Bueno, Vamos cerrando, así ya vamos está. cerrando. La verdad que quiero agradecerle a toda la gente, que hoy hemos tenido más de 200 participantes. Le quiero agradecer a Giovanni, que ha sido Gracias. más que amable con nosotros. Gracias. A Manuel, a nuestro amigo Manuel Vilaplinio, que es el vicepresidente de APSA. Quiero agradecerle al Laboratorio Investi por toda la colaboración y la difusión. Vamos a tener una nueva reunión el día 3 de julio con el doctor Santiago Levín, que es el presidente de APSA, también coordina Manuel, están todos invitados, ahí ya vamos a pasar la invitación para la próxima reunión, y la verdad que quiero agradecer a todos. No sé, Manuel, si querés decir una palabra. No, lo mismo, gracias a ustedes, gracias a los colegas y fundamentalmente a Giovanni. Me encantó tu planteo y la forma de expresarlo, así que mil gracias por tu generosidad. Muchísimas gracias a todos para ofrecerme esta posibilidad de compartir experiencias distintas, siempre en el nombre de la psiquiatría. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Giovanni y Manuel. Bueno. Chao. Gracias. Bueno, Giovanni, la verdad, excelente, excelente. La verdad que nos encantó, muy bueno. La verdad que, y bueno, viste que nosotros estamos